Buenas noches desde el búnker. Vamos a ver la actualidad que está apareciendo hoy y las personas y personajes que nos van a dar que pensar. Pero antes de nada, como siempre os digo, cabecera. Bueno, pues como os decía, esta noche tenemos con nosotros a Leonardo Díaz Leo, que es un deportista veterano y escritor. Buenas noches, Leo, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, bien. Bienvenido de nuevo por el búnker. Gracias. Teníamos pendiente una cosa y por eso vienes a contarnos, que es precisamente que fuiste un viajero empedernido, o al menos tus viajes fueron al principio de tu historia, fue Sudamérica, fue Europa. Cuéntame, ¿cómo empezaste a viajar y cuál fue la razón que te llevó a ir a esos lugares que después iremos desvelando? Pues yo que me gustaba viajar. Unos vecinos míos de ahí de Foz, que estaban en Argentina, que venían todos los años a pasar las vacaciones. Y bueno, me llevaban con ellos en el coche a viajar por allí y tal, que sabían que yo me gustaba viajar. Entonces me dijeron que se quería emigrar para allá con ellos, que me buscaban trabajo y tal. Y yo lo que quería era viajar y les dije que sí. Pero al poco tiempo me mandan una carta diciéndome que la emigración antes estaba abierta, ahora que estaba cerrada y que no me podían llevar. Y bueno, yo buscando por allí en las agencias para el viaje y tal, encontré un amigo que también era de allí y mayor que yo, un poco mayor que yo. Y le dije yo, ¿pero qué haces por aquí y tal? Dijo, no, yo voy a marchar para Brasil, para San Paulo, que tengo allí un primo y tal. Si quieres venir conmigo. Y yo no lo pensé. Le dije que sí. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del año 1962. De aquella era más práctico ir en barco que en avión, ¿no? Era más barato, claro. Era más barato. También. ¿Por cuánto salía un pasaje a Brasil? ¿Recuerdas? No me acuerdo. Pero no era... Pero no era muy caro, pero tampoco barato. Y me acuerdo que en casa no me querían dejar porque, claro, todavía no tenía 20 años. Sí. Tenía 19, hice 20 años en Brasil, en San Paulo. Y bueno, pero yo como estaba apuntado, pues al final me marché con ese compañero. Hicimos un viaje muy bueno, una travesía perfecta, con unos cuantos compañeros cuando nos sentábamos a las comidas. A las comidas. Entonces había una mesa dedicada a esa gente, éramos unos 7 o 8. Entonces siempre hicimos... Y cuando llegues a Brasil, ¿qué diferencia encuentres, digamos, en la forma de Estado, en la forma de trabajo, entre Brasil y la España que dejabas? Da mucho. Brasil, San Paulo, es una ciudad muy grande. Sí. Y allí se dice que no se para, ni de día ni de noche. Las 24 horas en Las 24 horas de fiesta. Allí ya sabes que los carnavales y el fútbol y es lo más importante que hay, y la alegría que tienen. Bueno, que vendrá dada por el calor también. Y... por el ambiente del calor. Pero yo me coincidió con ese amigo nuestro que era de Foz, que tenía allí un bar, como un poco de pensión, y nos fue a buscar al puerto. Entonces ya nos llevó, ya nos presentó allí en el bar a la gente y tal, y bueno, ya no es lo mismo que cuando llegas sin que conozcas a nadie, y una forma de convivencia más
agradable. Entonces, los primeros días, pues, una ciudad tan grande, yo no estaba acostumbrado a viajar. Estaba acostumbrado a viajar, pero no tan una ciudad tan grande. Ya, que estábamos hablando de cuántos, ¿qué era? ¿1 millón, 2 millones? A ver, 5 millones de aquella o más. 5 millones. Hoy tiene 15 millones. Que estamos hablando de aquella Madrid, llegaría al 1,000,000 y pico, como mucho, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, que era una cosa... Pues, claro. Entonces, bueno, después anduve por allí para buscar trabajo y tal, y encontré trabajo en un taller mecánico. Y bueno, tuve, no sé, se estaría 15 días y tal. Entonces en el bar de mi amigo jugaba mucho a las cartas, tanto españoles como brasileños, estaban jugando. Y yo estaba allí un día mirando y tal, y el amigo mío, que era de Foz, estaba jugando con un señor. Y no sé qué lo llamaron o no sé qué, y me dijo, siéntate ahí con este señor. Y yo me siento ahí y me mira y veo que no le agrada. Porque claro, Sí, bueno, ese. no tenía 20 años, dijo ¿qué vas a ver de jugar? Bueno, empezamos a jugar y ganamos la partida. Y después jugamos otra y volvimos a ganarla. Y después quería jugar conmigo siempre. Hombre, fuiste un poco el... No, porque él pensaba que como yo de pequeño jugaba, porque mi familia y los vecinos jugaban mucho las cartas de noche, no había televisión como ahora, no había tal, y yo llevaba todo, memorizabas bien. memorizaba todo, él pensaba que yo era que tenía una carrera o que tenía no sé qué, y me llevó con él a trabajar. Él era el director de la empresa y vivía allí junto en el bar donde tenía la pensión mi amigo, y por las mañanas me llevaba, me traía siempre. Y yo estaba allí encantado. Me había hecho de un departamento allí que me dio para mí, y yo controlaba, es decir, y tal. Y toda la gente me trataba muy bien. No sé si era porque... ¿Estás más cerca del jefe o...? Claro, del jefe, pero nunca vi ninguna mala intención en la gente. ¿Y falabas bien portugués? Bueno, yo como soy gallego, no hablo bien ni el gallego ni el castellano, pero bueno, entendía muy bien el portugués. Sí, bueno, es muy... Es decir, entonces tuve, no sé, casi 2 años. Entonces me encontraba un poco mal. Vamos, que querías volver a volar. No, como medio mareado y tal. Ajá. Porque el cambio climático allí es muy... Sí, claro. Muy grande. A lo mejor estábamos a 45 o 50 grados y de noche bajábamos a 4 o 5. Claro. Y el trópico. Me afectaba totalmente. Entonces tenía otro amigo también que era de allí de Foz, que tenía un negocio. Dijo, voy a llevarte yo al mi médico. Ellos estaban bien y tal. Y vamos al médico y dijo, no tienes nada. Lo que tienes es el clima. Es decir, ¿qué pasa con todos los españoles, o con la mayoría de los españoles? Sí, claro. Pero bueno, quiero decirte que no me encontraba nada. Yo me encontraba, pues no me encontraba bien, porque esos calores y esos fríos después y tal. Pero bueno, que estuve en Brasil unos 2 años, más o menos. Tenía bastante buenas relaciones con la gente, me gustaba, porque aquello era muy bonito. La ciudad es una ciudad muy guapa. Hay unos monumentos preciosos. Yo estaba encantado. Pero el problema de la salud también me tenía preocupado. Porque el médico me dijo, no, si eso pasó con mucha gente. Sí, claro, no, el cambio climático. El cambio climático. ¿Y de ahí para dónde fuiste? De ahí, de Brasil, Después, de Sao Paulo. Yo me encontraba bien. Entonces incluso íbamos a los partidos, íbamos a Santos, que también es una ciudad grandísima, y tenía un ambiente allí con la gente muy bien.
otro chaval allí tenía en un cine un bar y yo le iba a ayudar. Bueno, nos relacionábamos Sí, bueno. perfectamente y la gente brasileña conmigo, Y no sé las, si era tan joven. y las chicas brasileñas. Y las chicas también. Es decir, que después tengo una anécdota que, bueno, después pensé en marcharme, díjome, en Montevideo y un clima mucho parecido al de España. Sí. Si quieres marchar para allí, y tal, dijo Brasil. el médico, la segunda vez que fui y tal. Brasil, Uruguay. Brasil, Uruguay, además está cerquina. Sí, bueno. cerquina, no, pero bueno. Bueno, es decir, que fui en el autobús y en un autobús... Sí, bueno, pero es decir, no está como en Lugones, de Oviedo Lugones. Ahí hombre, claro que... son kilómetros que no entendemos en kilómetros, España. Ya. Pero bueno, de aquella yo no me importaba los kilómetros. Uruguay. Y tal. Entonces, iba a marchar el domingo, me parece. El sábado por la mañana, cuando me levanté, ya me habían dado la cuenta, me habían pagado todo, me habían liquidado perfectamente. El director, que era el amigo del... que después era amigo mío, hablaba mejor español que yo. Hablaba español. Sí, eso Era una cosa exagerada. pasaba con un gallego como tú, que llegó a Alemania, estuvo allí 10 años, cuando volvió preguntaron y ya sabrás hablar alemán, dice el eu no, pero ellos falan galego muy bien. Entonces, lleno de cruceiros en tu bolsillo, o de dólares. Quería contar esta anécdota. Es decir, me levanté por la mañana, me marchaba el domingo. Me levanté por la mañana y el amigo mío, que tenía el bar, díjome: oye, vamos a ir a casa de... no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno. No te preocupes. Un compañero de Foz. Sí. Que venía por allí también con la hija. Tenía una hija de 18 años o así. Y yo la conocía de estar por el bar. Entonces díjome que no te dijera nada, pero dijo que la hija, que tocaba muy bien el acordeón, que iba a tocar para ti. Uh-huh. Entonces, que fuéramos todos a comer en la casa de él. Los amigos de Foz y tal, y fuimos hasta allí. Entonces pasamos una tarde allí muy agradable. Pero yo estaba triste, no sé por qué, porque marchaba y tal. Y aquella moza tan guapa y tal, y me llama y me dice: Leo, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás triste? Dije yo: ¿cómo no voy a estar? Que marcho. Dijo: no te preocupes, hombre, o no te gustó la canción las canciones que te toqué para ti o tal. Y dije yo: sí, pero estaba un poco intranquilo, raro, es decir, nervioso y tal. Entonces dijo: no te preocupes, hombre, que ahí nos escribimos, nos hablamos y tal y cual. O sea, lo que pasa en la vida, pero que fue una cosa muy guapa, que me acuerdo siempre. Hombre, claro. Toda la vida. Eso tiene que tocar el corazón. De ella. ¿Y cuando llegues a Montevideo? Entonces, Montevideo, había elegido Montevideo por la salud, pero también tenía un hermano allí. Ajá. Que ya llevaba unos años allí. Entonces, por la salud más, y como tenía el hermano allí, sí, más por o menos más cercanía. Para poderlo, lo pongo en el libro, para poder tener contactos y tal. Entonces, bueno, como Brasil es una ciudad, como te dije antes, que nunca Sao para. Paulo. San Paulo, sí. Que nunca para. Uruguay es una ciudad tranquila. Montevideo. Es una ciudad donde la gente es muy amable, muy relajada, muy tranquila. Relajada, muy tranquilo. La ciudad es preciosa, lo que es lo antiguo de la ciudadela, que se llama, y el puerto, es precioso todo. Lo que llegue allí, la industria es el turismo. Sí. Entonces yo lo que no quería ir era para trabajar de turista, de camarero. Sí, de camarero tal. Entonces no había otra solución.
¿Y estuviste trabajando? Y tuve que trabajar de camarero. Bueno, Y bueno, empecé a trabajar de camarero precisamente en el puerto. hombre. El puerto y uno de los puertos más importantes de América del Sur. Sí, sí, sí. Entonces allí empecé a coger amistades, amigos y tal. Y bueno, me encantaba la ciudad, porque ya es una ciudad parecida a Gijón, Ujú. porque y es así tranquila, allí nadie es forastero, nadie te pregunta de dónde Bueno, eres. Precisamente cuando hay una ciudad donde todos son forasteros, nadie es forastero. No, bueno, es decir, que, claro, bueno, hay mucha emigración Claro. de portugueses, italianos, españoles, alemanes, de todo el mundo, Un igual que en puerto es así. Brasil y que en Argentina. Pero yo una ciudad que, bueno, yo estaba encantado. Yo allí estaba encantado. Lo que ya que por aquellas fechas ya América del Sur estaba en decadencia. Ujú. Había problemas. Sí, bueno, Bueno, empezaron allí estaban los tupamaros. los tupamaros, sí, señor. Como en Brasil también cuando en el 61, que fue cuando Jânio Quadros y después el vicepresidente, que no le dejaron gobernar, que dieron un golpe de Estado, pues en Brasil también había Sí, los mismos problemas y en Argentina también. cuando no hubo situaciones, a partir de ahí en adelante, el cono sur de América era una revolución continua. Pero con los tupamaros tú tuviste algún encuentro. Bueno, no tuve relación, pero sí los periódicos y lo que ya era, porque allí estaba muy adelantado de aquella. En los años 50 a Montevideo llamaban la Suiza Sí, claro. del sur, de América del Sur. La Ujú. Suiza de aquella, del 50. Claro. Es decir, había una sociedad muy educada, la educación libre, gratuita, muy buena combinación en los autobuses, en todo. y la De aquella neutralidad. ya en el 64. La neutralidad venía dada porque en Argentina estaba Perón y había En otra, Argentina también había otro régimen, otro régimen que más o menos era parecido al de España. es decir, a la época aquella de lo que era Sudamérica por aquí. Ujú. Bueno, ahí trabajé, yo tuve 15 días de prueba. Sí. No, había trabajado un poco en Brasil con los amigos míos de camarero, pero nunca había trabajado de camarero. Ahí tuve 15 días de prueba y ya me pusieron Pa'lante. a A despachar servir. como los demás. Y era precioso el puerto y el bar, siempre me acuerdo. A veces voy con la mujer aquí a Gijón, a Begoña Park, Mm. al hotel, y me parece el bar aquel parecido, siempre se lo digo. Me parece muy parecido al bar, aquel que era un café. Y digo yo que sería relajado y tranquilo, no Sí, apurado. Sí. Era, en Montevideo era la gente muy tranquila, muy pacífica y tal. Yo en Brasil tampoco, nunca tuve ningún problema con nadie. No, claro, no buscándolos no los hay. No, es decir, si no buscas los problemas, yo siempre tuve la suerte no sé, o lo que digo yo, que era mi abuelo el que me decía, que más o menos me enseñó cómo podía convivir con la gente sin tener problemas. Y bueno, allí estaba bien, pero también, como yo vine a Brasil y no tenía el pasaporte adecuado, yo tenía el visado para Brasil para trabajar, pero en Uruguay no, en Montevideo no. Entonces, un camarero que había ahí, que eso fue por yo ser demasiado infantil. Hablando así, no, dije yo, no, yo vine de excursión y tal. Entonces, al poco tiempo, o así, llevaría un año o así, echaronlo al chaval este, no sé, no me acuerdo por qué fue, ¿no? Entonces me denunció. Claro, me echaronlo a él, donde era de allí, y yo que venía de afuera y sin tener
la documentación correcta para trabajar, pues me denunció. Me denunció, tuve que ir hasta Brasil, pero bueno, Bueno, tienes que ir hasta Brasil y es como decir, bueno, marcho hasta Nigeria y vuelvo, que estamos hablando claro, que te debe pasar, era, no me acuerdo ahora, la frontera con Uruguay. Bueno, al llegar a la frontera, pues toda la policía me pararon y me metieron en la comisaría. Es la primera vez que tuve, hasta ahora la última. Pero bueno, estuve allí porque era, no me acuerdo bien, pero debía ser al atardecer. Estuve ahí porque como no llevaba el pasaporte en regla para poder trabajar, como me habían denunciado y tal, pero bueno, estuve muy bien, y tal. Entonces para el otro día fui a pasar revisión del pasaporte y ya volví otra vez para Montevideo. Que no hubo... yo tenía aquí una pregunta. De todos los lugares donde estuviste también en Alemania, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dónde te sentiste más feliz? ¿Brasil, Uruguay, Argentina, pues Alemania? La verdad, de decir que me sentía feliz en todas las partes. O sea, que la felicidad no está afuera, sino dentro. Está dentro de uno. Eso es lo que marques en tu segundo libro, claro. Y yo, bueno, como era tan joven también, pues veía la vida de una manera muy abierta, es decir, para mí todo el mundo me trataba bien, yo trataba bien a todo el mundo, y entonces... Posiblemente te trataban bien porque tú tratabas bien a la gente, eso es lo que me decía mi abuelo, si sabes observar y tratar bien a la gente, ellos te tratarán así. Si eres un rata con los demás, van a tratarte de esa manera. Entonces, en Montevideo, posiblemente tuve más tiempo, fue donde tuve casi, sí, bueno, más o menos. Pero tuve mucha relación. ¿Quién dice hiciste mayor ya? No, mayor fue cuando ya estaba en Alemania. Decía mayor, quiero decir. Sí. Pero en Montevideo tuve muchas amistades. Después empecé a trabajar en otro restaurante más humilde, más de los barrios y tal. Y allí conocí a un señor que era también director de una empresa, que iba a comer allí y me atendía. Era hijo de gallegos también. Sí, bueno, claro. Y tal García. Sí. Y después tenía en Punta del Este una casina y me llevaba los fines de semana cuando no trabajábamos. Punta del Este, precioso. Allí, allí lo pasé de maravilla. Y te digo, porque me están avisando de que estamos justos de tiempo. ¿En qué parte de Alemania estuviste? Estuve en Frankfurt. ¿Frankfurt? ¿En qué año? Pues en el 66. Todavía quedaban rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1957. O sea, 1945. Sí, pero cuando empezaron a recoger a reorganizar todo. 1957. O sea, que te encontraste con un Frankfurt levantándose todavía. No, pero estaba ya muy levantado. Estaba muy bien. Que también me gusta mucho, una ciudad no muy grande. Ya, pero bueno, no es muy grande, pero no estamos hablando de Sao Paulo. Pero no, ya tal, ni de Argentina, porque San Paulo y Buenos Aires Aires son una ciudad muy industrial, son las dos ciudades más grandes, pero me encanta también la gente alemana. Hombre, por el respeto. El respeto, es decir, y que no te dan la confianza hasta que te conocen. Ya. Quiero decir, que no oye como aquí, que conocemos a una persona. Bueno, sí. Y por el otro día ya... Sí, lo que pasa que aquí pueden darte esa, entre comillas, confianza, pero siempre estarán a la espera de lo que vaya a pasar. Sí. Pero bueno, allí no te la dan hasta que no saben. Hombre, es otra forma de vida. Tú estuviste, como antes decías, a 50 grados por la mañana, a 5 grados por la noche. Ahí estuviste a 16 grados bajo cero. 20 bajo cero. 20 bajo cero. Una época. Yo creo que llega un momento que la personalidad va en función también del
la temperatura. Sí, claro, porque ¿Sí? claro, lo que dices tú, de estar a 40 o 50 grados. Y bueno, yo también lo pasé muy bien en Alemania, porque era el trabajo que yo había aprendido, soldador, trabajos de calderería. Leonardo, díceme que tenemos muy poco tiempo, pero quería hacerte la última pregunta. ¿Se terminaron tus viajes o queda aún algún lugar al que te gustaría ir? Hombre, claro que me gustaría, es decir, pero ¿Volver a Brasil? quiero decirte que además de todos esos sitios, después también estuve en Barcelona, Madrid, que no lo conocía. La ciudad de Barcelona también me encantó. Sí, bueno, digamos que era muy cosmopolita de aquella Barcelona porque estaba cerca de Perpiñán, había forma de pasar. Sí, fue. Pero bueno, al final de cuentas, ¿cuántos años estuviste de un lado para otro? Bueno, pues hasta que vine para Gijón, porque vine en el 68, del 62, 61. En 6 años recorriste medio 6 mundo. o 7 años recorrí parte del mundo. ¿Y con qué lugar te quedarías? Pues bueno, yo ahora ya, para tranquilidad, pues me quedaría con Montevideo y Gijón. Montevideo y Gijón. Pues compañero, nos están dando desde la zona de los jefes, me están diciendo que estamos en tiempo. Espero que podamos ir tú y yo algún día a Punta del Este y tomar un mate tranquilos, Sí. mientras vemos el agua azul verdoso, cristalina, el agua cristalina que hay. aquel agua que nos recuerde. Lo conoces, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces ya no. Punta del Este es un lugar maravilloso para quedarse a vivir. Sí, para todo. Pues Leo, muchísimas Bueno, muchas gracias por a estar vosotros, conmigo. Por venir aquí al búnker, por hablarnos de con estas vosotros, cosas. con lo que me gusta. Además, con lo que me gusta hablar. Pues nada, muchísimas gracias. Y a vosotros deciros que tengo ahí un correo. El correo es elbunker@esasturias.tv y podéis escribirme y ya os respondo. Mientras tanto, descansar, que mañana es otro día. Y como dicen por ahí, otro día, otro dólar. Hasta mañana, buenas noches y que descanséis. Se va el búnker.